Así. Les dije que silencien su micrófono. ¿Se ve la diapositiva? Finge. Bueno, muy bien, entonces. Aquí en esta primera diapositiva tenemos la foto de 4 grandes físicos que han dado lugar al desarrollo de la física, ¿no? Ustedes saben que para el estudio y desarrollo de la física han existido muchísimos científicos, físicos, matemáticos, filósofos, etcétera, etcétera, ¿no? Entre ellos, los más destacados de la física antigua son Nicolás Copérnico, Galileo y Newton, ¿ya? Desde luego que Newton se lo ha llevado de todos los frutos, pero esto se debe al granito de arena que han puesto todos sus antecesores, ¿ya? Sin embargo, Newton, habiendo recopilado todos los estudios realizados por sus antecesores y habiendo descubierto el cálculo, fue capaz de interpretar y describir la mecánica a través de sus 3 famosas leyes conocidas como primera, segunda y tercera ley, ¿ya? Bueno, entonces con Newton terminamos lo que es el estudio de la mecánica o de la física clásica o antigua. Y a partir del año 1900, 1905, 1908, 1910, ya nace la física moderna, la misma que también ha sido plasmada el año 1912 por Albert Einstein, quien titula su obra La teoría de la relatividad, ya que lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante. Bueno, todos ya hemos visto física en el colegio, aunque si ahora hay alumnos nuevos, yo sé que el año pasado, por problemas de la pandemia, no se ha pasado en forma regular toda la gestión académica, se tuvo que clausurar el año escolar, pero bueno, no importa, ¿no? Lo importante es que ahora ya están ustedes estudiando una carrera de ingeniería y por lo tanto, si ha quedado algún vacío o alguna laguna, hay que sustituirlo, ¿vale? Entonces, si ustedes requieren repasar algo de matemáticas, algo de física, algo de química que no lo han visto el año pasado en el colegio, pues tienen que hacerlo, ¿ya? Ustedes saben que las clases virtuales de ninguna manera van a suplir las clases presenciales. Entonces, este es un sacrificio tanto para los estudiantes como también para el profesor. ¿Por qué? Porque chocamos muchas veces con diferentes dificultades, diferentes problemas, ¿no? La conexión a internet, no todos tenemos una buena computadora, algunos tenemos un celular, otros tenemos medio celular. Bueno, entonces todos debemos hacer un sacrificio. Y sumándolo a eso, digamos, si hay muchos conceptos que vamos a necesitar ahora y no lo hemos visto el año pasado, que no es culpa de ustedes, entonces habrá que agarrar un libro del año pasado, de cuarto medio, y repasarlo, ¿no? Sobre todo, digamos, el Baldor, que es un libro muy útil para la parte de álgebra, ¿ya? Bueno, entonces, dentro del estudio de cualquier carrera de ingeniería, siempre van a ver ustedes las 3 ciencias básicas y fundamentales de toda profesión de ingeniería, ¿eh? Esas ciencias son la matemática, la física y la química, ¿ya? Desde luego que las 3 son llamadas ciencias básicas fundamentales, pero la física es considerada como la madre de las 3 ciencias. ¿Por qué? Porque para estudiar a profundidad la física hay que saber matemáticas, hay que saber cálculo y también hay que saber la química, ¿ya? Por eso la física es considerada la madre de las 3 ciencias, ¿ya? Pero ¿qué es la física? ¿Qué estudia la física? ¿Ya? La física estudia el comportamiento de la naturaleza, ¿ya? La física estudia el comportamiento de todos los fenómenos naturales que ocurren todos los días en la naturaleza, que nosotros a través de nuestros sentidos, de la vista, del oído, los podemos ver, ¿ya? Entonces la física es capaz de describir todos los fenómenos naturales. Cuando hablamos de fenómenos naturales nos referimos, digamos, a la erupción de un volcán, un terremoto. ¿Por qué ocurre un terremoto? La física nos explica. ¿Por qué ocurre un volcán? ¿Por qué llueve? ¿Por qué cae granizo? ¿Por qué hace frío? ¿Por qué hace calor? Todos esos fenómenos físicos son estudiados y se describen y se interpretan a través de la física, ¿ya? Pero como la física abarca mucho más allá,
También estudia la estructura de la materia, el comportamiento de la materia, desde luego desde el punto de vista macroscópico. Desde el punto de vista microscópico lo estudia la química, ¿ya? Y la física también estudia la interacción que hay entre todos los cuerpos que se encuentran en el universo, ¿ya? Las fuerzas de atracción, las fuerzas de repulsión, etcétera, etcétera. Por eso decimos que la física es una ciencia muy amplia, ¿ya? Ahora, para su estudio la física ha sido dividida en dos partes. La física clásica o física antigua, que estudia la mecánica, el calor, el sonido, la luz, la electricidad y el magnetismo, ¿ya? Esta física clásica también es conocida como la física newtoniana, en honor justamente a Newton. O sea, gracias a las 3 leyes de Newton, podemos nosotros estudiar todo lo que es la mecánica, calor, sonido, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, esta física clásica o física antigua estudia el movimiento de los cuerpos con velocidades pequeñas, ¿ya? Cuando hablamos de velocidad pequeña, nos referimos en el orden de los 100 a los 10.000 kilómetros por hora, ¿ya? Porque hay cuerpos que se mueven a velocidades mucho más grandes que están muy cerca de la velocidad de la luz, ¿ya? Por lo tanto, la física clásica o antigua estudia el movimiento de cuerpos con velocidades bajas. Nosotros sabemos que el movimiento de los cuerpos aquí en la Tierra es muy bajo, ¿no? Si nosotros podemos revisar, vamos a ver que la velocidad de un avión no supera los 1.000 kilómetros por hora, ¿no? A no ser que sea, digamos, un supersónico, ¿no? La velocidad de un tren, la velocidad de un automóvil, el disparo de un proyectil, etcétera, etcétera, no van a pasar nunca de los 500 kilómetros por hora, son velocidades sumamente pequeñas, ¿no? Bueno, la física moderna o la física relativista nace con la teoría de la relatividad propuesta por Albert Einstein, ¿no? Esto más o menos, esta obra de Einstein lo ha publicado aproximadamente el año 1912-1913, ¿ya? Él en esa obra, ¿ya?, indica que los cuerpos cuando se mueven a grandes velocidades, ¿ya?, sufren diferentes cambios y transformaciones. Incluso Einstein ha llegado a demostrar de que la materia disminuye cuando un cuerpo se mueve a grandes velocidades. Cuando hablamos de grandes velocidades nos estamos refiriendo a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, ¿ya? También Einstein pudo comprobar que cuando un cuerpo se mueve o viaja a grandes velocidades, el tiempo que transcurre es mucho menor que el tiempo que transcurre cuando el cuerpo se mueve a velocidades bajas. Bueno, nosotros en la carrera de ingeniería civil no vamos a estudiar la física moderna o la física relativista. Esta física son para aquellos que están estudiando para ser astronautas, en la NASA, etcétera, etcétera. Nosotros, para todas las aplicaciones de ingeniería, lo que vamos a estudiar es la física antigua o la física clásica. En realidad son 3 físicas que van a ver, física 1, física 2, y en física 3 que se ve toda la parte de electricidad, de magnetismo. Ahora, la física tampoco es una materia solamente teórica, la física es una materia teórica práctica. ¿Por qué? Porque nosotros debemos llevar a cabo muchas mediciones en nuestra casa, en el laboratorio, en la facultad, en nuestra vida profesional. Por lo tanto, también tenemos que aprender a utilizar y manejar algunos instrumentos que nos permiten llevar a cabo algunas mediciones de magnitudes físicas, ¿ya? Por lo tanto, un físico debe saber medir, debe saber qué significa medir, ¿no? Entonces, medir no es nada más que comparar una unidad patrón con una magnitud de estudio, ¿ya? Cuando nosotros medimos una magnitud física, siempre lo asignamos un número y una unidad. Esto como resultado de comparar la unidad patrón con dicha magnitud. Si yo quiero medir el largo de mi habitación, yo tengo que tener un metro. Entonces, el metro es la unidad patrón. Entonces, ese metro yo lo voy a comparar en la longitud de mi habitación. Y diré la longitud o el largo de mi habitación es 5 metros. Entonces, estamos asignando un número y estamos asignando una unidad, ¿no? Ahora, dentro de las mediciones, tenemos 2 tipos de mediciones. Las mediciones directas y las mediciones indirectas. La medición directa, como su nombre lo indica,
se lo obtiene de una manera directa con un instrumento. Por lo tanto, es la comparación de un patrón con el objeto a ser medido. Esto lo hacemos utilizando nuestras manos y nuestro sentido de la vista. Por eso se dice que la medición directa es un proceso manual y visual, ¿ya? Ahora, las mediciones directas se obtienen directamente con un instrumento, con el instrumento que nos estamos utilizando. Por ejemplo, si yo quiero determinar la masa de un cuerpo, yo tengo que tener una balanza. Hay diferentes tipos de balanzas, balanza analógica, balanzas digitales, balanza electrónica, etcétera, etcétera. Entonces yo coloco en el platillo un cuerpo y la masa lo determino o lo mido directamente en la escala digital, ¿no ve? Con un grado de precisión sumamente confiable. Si yo quiero determinar la temperatura del agua que está en un recipiente, agarro un instrumento que recibe el nombre de termómetro, lo sumerjo y voy a medir en forma directa la temperatura, ¿no? Si yo quiero medir la intensidad de corriente o la diferencia de potencial que yo tengo en el enchufe de la casa, entonces agarro un voltímetro, un amperímetro, lo conecto en el enchufe y voy a leer en forma directa cuántos voltios tengo o cuántos amperios tengo, ¿no ves? Si se trata de la intensidad de corriente, ¿ya? Entonces a eso se refieren las mediciones directas, ¿ya? De medirlo directamente utilizando el instrumento. Ahora, las mediciones indirectas no se obtienen de los instrumentos utilizados, sino que necesariamente debemos utilizar alguna fórmula y debemos hacer cálculos, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos medir el volumen de agua de una piscina, no lo vamos a determinar con un metro lineal. Tampoco hay un metro cúbico para medir, que nos diga cuántos metros cúbicos o cuántos litros hay, ¿ya? Entonces, para determinar el volumen de agua de una piscina, nosotros tenemos que medir en primer lugar las tres dimensiones, ¿no ve? El ancho, el largo y la altura. Luego, utilizando una fórmula, calculamos el volumen. Y esa fórmula me dice que tengo que multiplicar el ancho, el largo y la altura. Y voy a obtener yo el volumen, ya sea en metros cúbicos, en litros, centímetros cúbicos, dependiendo de las unidades que nosotros utilicemos, ¿ya? Entonces, si bien en una medición indirecta utilizamos también instrumentos, porque por decir el largo, el ancho y el alto de la piscina, yo lo voy a medir con un metro. Entonces estoy haciendo una medición directa de largo, ancho y alto. Pero ya para medir el volumen, entonces ya no me sirve el metro. Entonces lo que tengo que hacer yo es utilizar una fórmula y hacer un cálculo. Y de esa forma voy a obtener. Si yo quiero medir la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, tampoco lo voy a hacer de una manera directa. No voy a agarrar mi metro y voy a medir la longitud que hay hasta el Sol, ¿no ven? Entonces eso lo tengo que hacer utilizando una fórmula, ¿ya? Ahora, tampoco puedo determinar de una manera directa la masa de la Tierra. O sea, yo no lo puedo levantar a la Tierra y colocarlo en la balanza, ¿no? Entonces, la masa de la Tierra también yo lo obtengo por una medición indirecta, utilizando siempre una fórmula y efectuando algunos cálculos. Vamos a ver ahora las magnitudes fundamentales y derivadas. En física siempre vamos a manejar y vamos a utilizar magnitudes fundamentales y derivadas, ¿ya? Las cantidades o las unidades de las magnitudes fundamentales también reciben el nombre de cantidades y unidades fundamentales. Y las cantidades y unidades de las magnitudes derivadas también reciben el nombre de cantidades y unidades derivadas, ¿ya? Bueno, dentro de las tres físicas que van a ver ustedes, van a estudiar 4 magnitudes fundamentales, que son la longitud, masa y tiempo, y carga, ¿ya? Longitud, masa y tiempo en física 1, física 2, y carga lo vamos a ver en física 3, en electricidad y magnetismo, ¿ya? Ahora, existen otras magnitudes que se expresan o están relacionadas con las magnitudes fundamentales. Estas magnitudes reciben el nombre de magnitudes derivadas, ¿ya? Patrones y unidades. ¿Qué es un patrón?
un patrón es una unidad de medida. Como ejemplo de patrones podemos citar el metro, el kilogramo y el segundo. El metro y el kilogramo son patrones físicos que nosotros los podemos ver, los podemos tocar, los podemos levantar, que se encuentran en la Academia de Artes en París, Francia. A partir de estos patrones se sacan réplicas para fabricar otros metros o para fabricar las pesas, digamos, ¿no ven? Bueno, y el segundo, que es un patrón que no lo vemos porque ahora está definido en función a la distancia que hay entre los electrones de un átomo, ¿no ven? Unidades. Las unidades son cantidades que se utiliza para representar las magnitudes físicas de una misma especie. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si medimos la longitud de una habitación, esa longitud podemos expresarlo en diferentes unidades, pero de la misma especie. Entonces, la longitud yo lo puedo expresar en metros, en pies, en pulgadas, en centímetros, en milímetros. Pero yo nunca la longitud lo voy a expresar en kilogramos o en toneladas, ¿no ven? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos las unidades, ¿ya? Ahora vamos a repasar o vamos a ver los sistemas de unidades, ¿ya? Bueno, en todo el mundo existen diferentes sistemas y subsistemas de unidades. El más utilizado y el más recomendado es el Sistema Internacional de Unidades, que se lo abrevia con las letras mayúsculas SI. Este sistema ha sido creado el año 1960 en una 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas llevado a cabo en París, Francia, ¿ya? Desde luego que en algunos países se siguen utilizando otro tipo de sistemas, ¿ya? Como por ejemplo, se utiliza una mezcla entre el sistema internacional, el sistema absoluto y el sistema gravitacional o técnico. Son muy pocos los países que utilizan el sistema internacional en pleno, ¿ya? Como por ejemplo, bueno, si hablamos, digamos, de Sudamérica, en la Argentina, en Chile, se utiliza el sistema internacional exclusivamente. Pero otros países ya, bueno, como nosotros, Bolivia, Perú, etcétera, utilizamos una mezcla de todo. Utilizamos el sistema internacional, utilizamos el sistema absoluto, el gravitacional, utilizamos subsistemas, etcétera, etcétera. Seguimos utilizando nosotros la libra, seguimos utilizando la cuartilla, la arroba, el quintal, el kilogramo para la masa, ¿no ve? Bueno, entonces tenemos una variedad, una mezcla de diferentes sistemas de unidad. El sistema internacional está formado por 7 magnitudes fundamentales, ¿ya? Que son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Estas tablas yo lo he extraído del texto. En la primera clase yo les había explicado de que el texto de la materia, es decir, los 8 temas, se encuentran en el Moodle para que ustedes puedan descargarlo e imprimirlo. Y siempre les recomiendo, no es que les recomiendo, les exijo que se impriman todos los capítulos. ¿Por qué? Porque una cosa es estudiar de un texto escrito a estudiar directamente mirando lo que está en el celular o en la computadora, ¿no ven? Entonces, ustedes tienen que imprimirse todos los temas, ¿ya? Y la mejor manera de estudiar o de resolver los problemas es estudiando el texto o estudiando el libro, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es estudiar toda la teoría 1, 2, 3 veces. Luego también les decía, en cada tema hay ejemplos resueltos que yo les he seleccionado, que son problemas básicos, fundamentales, que permiten resolver los propuestos. Una vez que terminamos los problemas resueltos, recién yo salto a los problemas propuestos. Y si hay alguna consulta sobre algún problema que no lo podemos resolver, bueno, habrá que consultarlo al profesor, ¿ya? Entonces, les decía, estas tablas se encuentran ahí en el capítulo 1, ¿ya? Entonces, en la segunda columna tenemos la unidad de cada magnitud, metro, kilogramo, segundo, amper, kelvin, candela, mol. En la tercera columna está el símbolo, ¿ya? En otras palabras está cómo se abrevia, digamos, ¿ya?
Entonces el símbolo es la abreviación de la magnitud. Para la longitud que está el metro, lo utilizamos la M minúscula. Para el kilogramo, kg, para el segundo, S, para el ampere, A, para Kelvin, K, para la candela CD, para el mol. Y hay una última columna en estas tablas donde están las magnitudes fundamentales derivadas, donde se encuentra el símbolo dimensional en el caso de las magnitudes fundamentales y la expresión dimensional en el caso de las magnitudes derivadas, ¿ya? Para la longitud bien utilizamos la L mayúscula, para la masa la M mayúscula, para el tiempo la T mayúscula, y así tenemos la expresión dimensional o el símbolo dimensional para todas las magnitudes, ¿ya? Silencien por favor su micrófono, ya interrumpen la clase. Caso contrario, yo les voy a tener que retirar si ustedes no silencian, ¿ya? Bueno, me están escuchando, silencien su micrófono, interrumpen la clase. Bueno, vamos a ver ahora los dos sistemas que se utilizan. Vamos a ver en primer lugar el sistema absoluto. El sistema absoluto está formado por 3 subsistemas: el MKS, el CS y el inglés. También ustedes conocen, ¿ya? Ahora, estos 3 subsistemas tienen como magnitudes fundamentales la longitud, la masa, el tiempo. En el sistema MKS, la unidad de la longitud, en este caso el metro, de la masa el kilogramo y el tiempo el segundo. En el CS tenemos centímetro, gramo, segundo, ¿ya? En el inglés tenemos para la longitud del pie, para la masa la libra y para el tiempo el segundo. Finalmente tenemos el sistema gravitacional o técnico, que también está formado por 3 subsistemas. Nuevamente tenemos el MKS, el CS y el inglés. Pero en este caso, las magnitudes fundamentales son longitud, fuerza y tiempo. En el anterior sistema absoluto era masa, en cambio ahora es fuerza. Entonces aquí aparece un concepto de kilogramo fuerza en el MKS, gramo fuerza en el CS y la libra fuerza en el inglés, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros expresamos el peso de un cuerpo o la fuerza en kilogramos fuerza, gramos fuerza o libra fuerza. Reitero nuevamente, silencien su micrófono, les voy a retirar yo de la sala, ¿ya? Último llamado. Muy bien. ¿Por qué? Porque interrumpen la grabación sobre todo y la concentración de sus compañeros. Vamos a ver ahora una tabla donde se muestra las magnitudes y unidades derivadas, ¿ya? Entonces, las magnitudes derivadas, como habíamos definido hace rato, están relacionadas o se escriben en función de las magnitudes fundamentales. Como magnitudes derivadas tenemos el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, la fuerza, etcétera, etcétera. En la segunda columna está el símbolo y en la tercera columna están las unidades en el sistema internacional, ¿ya? Las unidades del área son metro cuadrado, del volumen, metro cúbico, de la velocidad, metro sobre segundo, de la aceleración, metro sobre segundo cuadrado, de la fuerza, kilómetro sobre segundo cuadrado, que recibe el nombre de Newton. Y en la última columna está la expresión dimensional, ¿ya? El área resulta de multiplicar 2 longitudes, ¿ya? De multiplicar L, por eso su expresión dimensional es L al cuadrado, ¿ya? El volumen resulta de multiplicar 3 longitudes, L, por L. Por eso su expresión dimensional es L al cubo. La velocidad resulta de dividir la longitud entre el tiempo. Entonces, en el numerador tenemos L mayúscula y en el denominador T mayúscula. Si nosotros subimos la T al numerador, vamos a tener L por T a la menos 1, ¿ya? Vamos a ver, aquí hay otra tabla donde también tenemos el nombre de la magnitud derivada, el símbolo, la unidad física y en la última columna la expresión dimensional, ¿ya? En el capítulo 1, ¿ya?,
que es Introducción a la Física, en este capítulo 1 hay algunos ejemplos resueltos sobre conversión de unidades y sobre análisis dimensional. Y al final del capítulo 1 hay 10 problemas. Los 3 primeros son de conversión de unidades y los otros 7 son de análisis dimensional. Entonces, en este capítulo 1 también hay 3 ejercicios resueltos de análisis dimensional. Por lo tanto, si bien esto no lo van a presentar como práctico, los prácticos se presentan a partir del capítulo 2, que es vectores, ¿ya? Entonces, para la resolución de los problemas de análisis dimensional es importante esta última columna, es decir, debemos nosotros saber la expresión dimensional, o si no lo sabemos de memoria, tenemos que saber cómo encontrar la expresión dimensional, ¿ya? A manera de ejemplo, aquí tenemos. Entonces, ¿cómo encontramos la expresión dimensional de la velocidad? Vamos a su definición. La velocidad es longitud sobre tiempo. En vez de la longitud, utilizamos la L mayúscula. En vez del tiempo, la T. Si yo quiero subir esta T del denominador al numerador, aquí hay un exponente 1, que lo sabemos, que no se lo escribe. Entonces, aquí la T está a la 1. Al subir al subir la T al numerador, va a subir con el signo cambiado y por lo tanto va a subir como T a la menos 1. Entonces, la expresión dimensional de la velocidad es L por T a la menos 1. Veamos cuál es la expresión dimensional de la fuerza. La fuerza es igual a masa por aceleración. La masa lo representamos con la M mayúscula. La aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces, la expresión dimensional va a ser M por L por T a la menos 2, porque T al cuadrado que está en el denominador va a subir al numerador con el signo cambiado, con el signo negativo, ¿ya? Entonces, estas expresiones dimensionales, les repito, son muy útiles para la resolución de los problemas de análisis dimensional. Pero veamos ahora qué es el análisis dimensional, ¿ya? El análisis dimensional es un procedimiento, es un método que se utiliza para comprobar la consistencia dimensional de una ecuación. En esta materia física básica, en física 1, nosotros el análisis dimensional solamente lo utilizamos para comprobar la consistencia dimensional de una ecuación. ¿Qué significa eso? Que en función a este análisis dimensional, nosotros vamos a ver si estamos expresando correctamente la ecuación y si los resultados que estamos obteniendo son los que realmente estamos buscando, ¿ya? En materias más adelante, dependiendo desde luego del profesor y de la materia, en análisis, vectorial, en diseño estructural, etcétera, etcétera, se utilizan prototipos, ¿ya? Estos prototipos, en primer lugar, se los diseña utilizando el análisis dimensional. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero construir un puente a nivel escala o un puente muy grande, ¿ya? Para que sea utilizado, entonces yo trabajo con un prototipo, con un puente pequeño de 15 centímetros, de 20 centímetros, ¿ya? Y luego esas condiciones de ese prototipo, utilizando el análisis dimensional, lo voy a llevar ya a un puente grande, ¿no ve? Que ya va a ser instalado en un determinado lugar, ¿ya? Bueno, por otra parte, el análisis dimensional también nos permite estudiar las relaciones que hay entre las magnitudes fundamentales y derivadas. Vamos a ver ahora qué es una ecuación dimensional. Una ecuación dimensional relaciona siempre la igualdad entre dos expresiones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de igualdad, estamos diciendo que una cantidad A es igual a una cantidad B. Por lo tanto, escribimos nosotros al lado izquierdo y al lado derecho de un signo de igualdad, ¿ya? En este caso, esta ecuación me dice que M por L al cuadrado por R es igual a Q, M, L a la 0,5 por T a la X, ¿ya? Entonces, los dos lados de esta ecuación, es decir, el lado izquierdo y el lado derecho, o el término del lado izquierdo y el término del lado derecho, deben ser iguales, como su nombre lo indica, no solamente numéricamente.
sino que también deben tener las mismas dimensiones o las mismas unidades. Si en el lado izquierdo al multiplicar m por L al cuadrado por R me da 5 metros, en el lado derecho al multiplicar QML a la 0,5 por T a la X, también me tiene que dar 5 metros. Caso contrario, no sería una igualdad. Si en el lado izquierdo me da 5 metros, en el lado derecho me da 8 metros, ya no se cumple. O me da 5 centímetros, tampoco se cumple, ¿no? Entonces, para que esta ecuación sea dimensionalmente correcta, el número y las unidades del lado izquierdo deben ser igual al número y a las unidades del lado derecho. Vamos a ver algunas propiedades de las ecuaciones dimensionales, ¿ya? En una ecuación dimensional, es decir, en las fórmulas físicas que nosotros utilizamos para resolver los diferentes problemas que vamos a ver, tanto en cinemática, en dinámica, trabajo de energía, etcétera, 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 ¿ya? En todas esas ecuaciones siempre vamos a manejar números, constantes numéricas, logaritmos, valores de ángulos, funciones trigonométricas como seno, coseno, etcétera, etcétera. Entonces, los números no tienen dimensiones o no tienen unidades. Por eso nosotros vamos a asignarle el valor de 1 o la unidad, ¿ya? Si yo multiplico 2 por la constante pi, me va a dar un número, ¿no ve? Y ese número, como no tiene unidades, entonces lo asigno el 1 o la unidad. Si yo tengo, por decir, el seno de 30 grados, el seno de 30 grados es 0,5. Y el 0,5 no tiene unidades. Por lo tanto, nosotros lo vamos a asignar el valor de 1 o la unidad. Ahora, también en física, para sumar o restar magnitudes físicas, estas deben tener las mismas dimensiones o las mismas unidades. Ejemplo, si yo tengo esta ecuación A igual a X más Y menos Z, se debe cumplir que las dimensiones o las unidades de A deben ser igual a las dimensiones o a las unidades de X, deben ser iguales a las unidades o a las dimensiones de Y deben ser iguales a las unidades o dimensiones de Z. En otras palabras, nosotros en física no podemos sumar naranjas con peras, ¿no ven? O yo sumo naranjas o yo sumo peras. Entonces, ¿qué significa eso? Que si X está en metros, Y tiene que estar en metros y Z tiene que estar en metros. ¿Por qué? Porque la única forma de yo puedo decir 5 metros más 2 metros, 7 metros menos 1 metro, 6 metros. Y A también tendrá que estar expresado en metros, ¿ya? Entonces debemos tener mucho cuidado cuando nosotros estamos llevando a cabo una suma y una diferencia de magnitudes físicas, ¿ya? Ahora, también nosotros vamos a utilizar alguna vez funciones exponenciales o ecuaciones exponenciales. Un exponente para nosotros siempre está representado por un número real, que puede ser positivo o puede ser negativo. Y por lo tanto, el número real para nosotros no tiene dimensiones o no tiene unidades y lo vamos a asignar el valor de 1. Si yo tengo esta ecuación A elevado a la X igual a B por C, se tiene que cumplir que las dimensiones de A a la X es igual a las dimensiones del producto de B por C. En este caso, X es un exponente, es un número real y por lo tanto no tiene dimensiones, no tiene unidades, lo asignamos el valor de 1. Bueno. Finalmente, para terminar, vamos a ver los marcos o sistemas de referencia. Las mediciones que nosotros hacemos en nuestra casa, las mediciones que hacemos en el laboratorio, en la universidad, en las prácticas de campo, las mediciones que nosotros hagamos en nuestra vida profesional, siempre se deben efectuar con respecto a un marco o sistema de referencia, ¿ya? Es muy importante tomar un marco o sistema de referencia. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Consideremos que nos encontramos en el interior de un tren que viaja a una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿ya? Ahora, si es que nosotros estamos sentados ahí dentro del tren y vemos que una persona se levanta
y empieza, digamos, a caminar o a correr en la misma dirección del tren. Nosotros que estamos sentados en el tren, sacamos nuestro aparatito que recibe el nombre de velocímetro y medimos la velocidad de esa persona que ha empezado a moverse o a caminar. Y nos da un valor de 5 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad de esa persona de 5 kilómetros por hora es medida respecto al tren. ¿Ya? Si nosotros agarramos y medimos la velocidad del tren, vamos a medir un valor de 0. ¿Por qué? Porque nosotros también nos estamos moviendo a la misma velocidad del tren. Entonces, la velocidad del tren medida respecto al propio tren es 0. La velocidad de una persona que está caminando en el interior del tren respecto al tren es de 5 kilómetros por hora. Ahora consideremos que el tren está pasando por una estación y en esta estación está otra persona parada. La estación está en reposo, el tren está en movimiento y por lo tanto la persona que va a medir la velocidad está también en reposo parada en la estación. Si esa persona mide la velocidad de la persona que está caminando en el interior del tren, va a medir un valor de 105 kilómetros por hora. ¿Ya? Esta velocidad de 105 kilómetros por hora es respecto a la estación. Es decir, el marco de referencia es la estación. ¿Ya? ¿Por qué mide el valor de 105 kilómetros por hora? Porque a la velocidad de la persona lo tiene que sumar la velocidad del tren. ¿Ya? Por lo tanto, siempre que nosotros llevemos a cabo la medición de una magnitud, debe especificarse el marco de referencia. Nosotros en la resolución de los problemas de vectores, de los problemas de cinemática, caída libre, movimiento rectilíneo, etcétera, etcétera, con frecuencia vamos a utilizar los puntos cardinales. Entonces, un punto cardinal para nosotros es un marco de referencia. Entonces, vamos a utilizar cuando tengamos vuelos de aviones o cuando los barcos están navegando en el mar o el movimiento en tren, qué sé yo. Vamos a utilizar siempre los puntos cardinales norte, sur, este y oeste como marcos de referencia. ¿No? Pero también vamos a utilizar un sistema de coordenadas rectangulares X y Y en 2 direcciones o X, Y, Z en 3 direcciones. ¿Ya? En el capítulo 2 de vectores vamos a ver la representación de un vector en el espacio o en 3 direcciones o en 3 dimensiones. ¿Ya? Ahora, nosotros, sin embargo, lo que más vamos a utilizar en la resolución de los problemas es un eje de coordenadas rectangulares X y Y en 2 direcciones. ¿Ya? Entonces, esto se ha elegido arbitrariamente el eje X horizontal y el eje Y vertical. Y se ha asignado que si un cuerpo se encuentra al lado derecho del eje X, tiene una coordenada X positiva. Si se encuentra al lado izquierdo del eje X, tiene una coordenada X negativa. Si se encuentra por encima del eje Y, tendrá un valor positivo y si se encuentra por debajo, un valor negativo. Estos son convenios arbitrarios que se los recomienda utilizarlos porque en la mayoría de los textos se tiene de esta manera. ¿Ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con eso damos por terminada la explicación del capítulo 1. ¿Ya? La próxima clase, que es el jueves, ya empezaremos a explicar el capítulo 2, que también ya está en el Moodle, para que ustedes puedan descargarlo, imprimirlo e ir repasando. ¿Ya? Entonces ahora, aquí yo voy a cortar la grabación. Y por lo tanto, a partir de este momento, pueden activar ustedes su micrófono si es que desean hacer alguna consulta o alguna pregunta. Inge, buenas tardes. Tengo la inecuación x a la cuarta